Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Y bueno, pues esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos. Estamos en el documento 8, el espíritu infinito. Y comenzamos epígrafe, es el epígrafe número 4, el espíritu del ministerio divino. Nos quedaría este epígrafe, el 4, el 5, la presencia de Dios, y el 6, la personalidad del Espíritu Infinito. No sé en la sesión de hoy si terminaremos todo este documento que queda, estos 3 epígrafes, o dejaremos el último o los 2 últimos para una sesión posterior. Por lo tanto, sin más preámbulo, en la página 94 del libro regular, el epígrafe 4, el espíritu del ministerio divino, dice así: paralelamente al universo físico, donde la gravedad del paraíso mantiene todas las cosas juntas, el paraíso es el que ejerce el control material del universo físico, es decir, del universo en su séptimo nivel físico-material. No obstante, para poder realizarlo, tiene pleno control sobre todas las energías antecedentes a la energía manifestada ya como física. Por lo tanto, tiene control sobre la energía, tal como lo describe el libro de Urantia, en sus distintos niveles de densificación. La energía física es aquella que ya responde a la gravedad lineal. Aquí lo conoceríamos como la fuerza de la gravedad, por la cual dos objetos se atraen según los cálculos que hemos realizado los humanos, con una fuerza directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o algo así. Pues bien, es en el paraíso, concretamente en el paraíso bajo, donde se tiene el control de la gravitación material universal, pero para ello, lógicamente, también hay un control de todas esas energías, como decimos, antecedentes de otros niveles de frecuencia vibratoria previos a la manifestación material. Dice, paralelamente al universo físico, existe el universo espiritual en el que la palabra del Hijo, el Hijo Eterno, interpreta el pensamiento de Dios. Esto lo hemos visto ya cuando hemos visto los documentos relativos al Hijo Eterno. Es el Verbo, es la revelación de la naturaleza del Padre, el Hijo Eterno, y todas sus huestes originadas por él. Sigue diciendo, y cuando se hace carne, el Hijo Eterno se hace carne en los auto-otorgamientos. Nosotros conocemos un auto-otorgamiento de un hijo del Hijo Eterno, el Hijo creador paradisíaco de nuestro universo local, Micael de Levadón, aquí conocido como Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo se hace carne, se auto-otorga, demuestra la amante misericordia de la naturaleza combinada de los creadores asociados. Es decir, la naturaleza combinada de padre e hijo. Cuando se auto-otorga, por ejemplo, cuando estuvo Jesús de Nazaret aquí en nuestro planeta, en Urantia, representaba combinadamente la naturaleza de Dios el Padre y de Dios el Hijo, del Padre Universal y del Hijo Eterno. Sigue diciendo, pero en toda esta creación material y espiritual, y a través de ella, hay un vasto escenario. Fijaos cómo lo dice el libro de Urantia, en toda esta creación material y espiritual. Es decir, el gran escenario universal
contiene aspectos desde lo puramente espiritual hasta lo puramente material, en toda esa gama, pero en toda esta creación material y espiritual y a través de ella hay un vasto escenario. En realidad, es el gran escenario universal, multidimensional, no solamente de la dimensión que nosotros conocemos, que es la físico-material, que sería el séptimo nivel dimensional, sino de todas las manifestaciones de densificación de la energía previas, desde lo espiritual hasta lo material. Hay un vasto escenario en el cual el espíritu infinito y su progenie espiritual, numerosísima, el libro de Urantia se encarga de hacer una descripción bastante detallada. Nos dicen, no es una descripción completa de la progenie del espíritu infinito. También nos hace una descripción bastante detallada de la progenie del Hijo Eterno. Pero en el caso del espíritu infinito es que es innumerable. Entonces, bueno, pues el libro de Urantia se encarga de darnos lo que más nos importa o lo que más es relevante para nosotros en función de nuestra carrera de ascensión. La información sobre los seres que nos están ayudando desde el plan de ayuda, que proceden del espíritu infinito y que en algún momento de nuestra experiencia evolutiva, pues nos vamos a encontrar con sus ayudas. Y su progenie espiritual, el espíritu infinito y su progenio espiritual manifiestan la misericordia, la paciencia y el afecto sempiterno combinados de los padres divinos, de padre y de hijo. Hacia los hijos inteligentes de su concepción y creación cooperativas, hacia todos los personajes de experimentación de la exploración espaciotemporal. Personajes, dice, hijos inteligentes. Bueno, pues todos aquellos que son capaces de discernimiento espiritual y de consciencia del camino evolutivo, es decir, desde los seres humanos en adelante. Hay que aclarar que el libro de Urantia denomina humanos a todas aquellas especies inteligentes en cada uno de los planetas, todas aquellas especies inteligentes. No tienen por qué ser los humanos de la Tierra. Nosotros nos conocemos como los humanos porque no conocemos a más. Pero humano sería la especie inteligente de nuestro nivel en adelante de cualquiera de los planetas del gran escenario espaciotemporal. El espíritu infinito y su progenie espiritual manifiestan la misericordia, la paciencia y el afecto combinados de los padres divinos hacia los hijos inteligentes, hacia los personajes de experimentación que ya en cada escenario pues estamos llevando a cabo el gran propósito divino de esta exploración espaciotemporal. Hacia los hijos inteligentes de su concepción y creación cooperativas. Pues bien, no en vano, a través de ese ejemplo que ponemos del árbol de la conciencia, todas las hojitas del árbol, que seríamos, bueno, pues los personajes finales en los escenarios, hojitas, en fin, de experimentación, que en algún momento hemos incluso clasificado en hojitas blancas, hojitas grises y hojitas negras en función de su adscripción consciente hacia dentro de la dualidad, la luz, la oscuridad, hojitas blancas, hojitas negras, o siendo aún inconsciente de esa adscripción, siendo inconscientes del camino espiritual. El ministerio sempiterno para la mente, la asistencia eterna, la asistencia continua, constante, permanente del espíritu infinito en los aspectos mentales de todos los personajes, de todos los escenarios. El ministerio sempiterno para la mente es la esencia del carácter divino del espíritu. Ya vimos que el espíritu infinito es el administrador de la mente, igual que el Hijo Eterno es el administrador del espíritu.
Hijo Eterno es el administrador de las cuestiones espirituales, el Espíritu Infinito es el administrador de las cuestiones mentales. Es el dotador de la mente. Todo lo que tenga que ver con la mente en todo este gran escenario espacio-temporal está administrado finalmente por el Espíritu Infinito a través de sus innumerables progenies, como dice aquí el texto. La ayuda para la mente. Por eso nos encontramos posteriormente con algún texto, como por ejemplo un curso de milagros, que hace una referencia explícita al maestro interno como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería precisamente una de estas progenies del Espíritu Infinito. El Espíritu Santo, técnicamente, según nos dice el libro de Durantia, sería el espíritu materno del universo local. Aquella personalidad que, junto con el Hijo Creador, procedente del Hijo Infinito, el espíritu materno del universo local procedente, el Hijo Creador procedente del Hijo Eterno, el espíritu materno local procedente del Espíritu Infinito, en conjunto son los que administran toda la exploración espacio-temporal en cada demarcación territorial, por así decirlo, demarcación espacial, que el libro de Durantia las llama los universos locales. Dice, la entera descendencia del creador conjunto participa de este deseo de ministrar, de ayudar, de asistir, de este impulso divino a servir. Pues bien, en realidad, la progenie del Hijo Eterno y la progenie del Espíritu Infinito tienen funciones parecidas. El Hijo Eterno es el administrador espiritual. La progenie del Hijo Eterno, por lo tanto, tiene una función de revelación de la naturaleza del Padre, de la naturaleza espiritual divina del Padre, y asistencia en cuestiones de evolución espiritual. La progenie del Espíritu Infinito, combinadas, completamente asociadas y percibiéndolas nosotros como una sola ayuda, sin embargo, se centran más en lo que es la asistencia de la mente. Sigue diciendo, Dios es amor. Dios aquí entendido como Padre Universal. El Hijo es misericordia. Aquí entendido el Hijo como el Hijo Eterno. El Espíritu es ministerio, es ayuda. Dios amor, Hijo misericordia, Espíritu ayuda. Aquí Espíritu entendido como Espíritu infinito. Es ministerio. Amor, misericordia, ministerio. Dice, el ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente. Dios es amor, el Hijo es misericordia y el Espíritu Infinito es precisamente la ayuda basada y procedente del amor y de la misericordia de Padre y de Hijo. El ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente. Para toda la creación susceptible de discernimiento espiritual. Todo el escenario espaciotemporal está sustentado por conciencia, mente cósmica, es decir, de forma trascendente, la mente infinita de Dios, del conjunto Dios-filiación, representados como Padre Universal e Hijo Eterno dentro de la exploración espaciotemporal. Y también nos encontramos a conciencias que están en un nivel intelectual inferior al del ser humano. Ser humano, insisto, especie más inteligente en cada uno de los escenarios planetarios. Pues bien, desde el ser humano es donde hay un ministerio específico y consciente para la evolución espiritual, dado que en las conciencias previas, aunque hay evolución,
no la habría nunca de forma consciente, solamente el ser humano es susceptible de una evolución espiritual consciente. Y ya vemos que no basta con la intelectualidad y la consciencia para estar en el discernimiento espiritual consciente, sino que además hay que estar en el camino espiritual de forma expresa, con lo cual hasta el ser humano tiene que llegar a un límite, a un nivel evolutivo, a partir del cual él es consciente de poder discernir y comprometerse en su propia evolución espiritual. Repetimos, Dios es amor, el Hijo es misericordia, el Espíritu es ministerio, es ayuda, asistencia, el ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente. Sigue, el Espíritu es la personificación del amor del Padre y de la misericordia del Hijo. El amor del Padre y la misericordia del Hijo personificadas en una entidad, el Espíritu Infinito. No en vano ya sabemos cuál fue el origen del Espíritu Infinito. Precisamente es una manifestación que surge de la acción conjunta de Padre y de Hijo. Ahí ya estuvimos viendo en los primeros epígrafes de este documento número 8 cómo el Espíritu Infinito surge paralelamente a la creación del universo central de Abona, todo de una vez, universo central de Abona y emergencia del Espíritu Infinito. Entonces, personifica el amor del Padre y la misericordia del Hijo. En él están ellos, Padre e Hijo, eternamente unidos para el servicio universal. Es la acción conjunta de Padre y de Hijo, pero personificada. No es la mera acción en conjunto, sino que se personifica en otra manifestación del conjunto de Dios filiación, esa tercera persona, una persona de acción, ya lo vimos, el Dios de acción, el creador conjunto, la manifestación que pone en marcha la exploración espacio-temporal propiamente dicha, después de haberse inaugurado. Yo interpreto que el paraíso es el portal dimensional desde la realidad o entorno del espíritu, del yo soy, del conjunto de Dios filiación, y esta exploración que es la espacio-temporal, una de las infinitas exploraciones que realizaría esa gran mente infinita, aparecerían esas 7 manifestaciones de ese yo soy. 3 de ellas son estas que estamos estudiando en primer lugar: Padre Universal, Hijo Eterno, Espíritu Infinito. Habría otras 4. El paraíso y los 3 absolutos. El absoluto de deidad o cualificado, el absoluto no cualificado y el absoluto universal, una combinación o síntesis resultante de las 2 previas. 7 manifestaciones en conjunto. Pues el Espíritu Infinito sería precisamente esa manifestación actual, personal, encargada de poner en marcha el plan conjunto de Padre e Hijo, con ese propósito de esto. Habría que acudir a, por ejemplo, pues fuentes de otros textos, como por ejemplo el Kybalión, con ese propósito de exploración de todas las infinitas posibilidades para el autoconocimiento y la autoexperimentación de ese ser originario, el yo soy. El actor conjunto, el Espíritu Infinito, inaugura, administra la mente, genera los escenarios en nombre del Padre y del Hijo, pone en marcha todo el funcionamiento de la exploración espaciotemporal en nombre y en conjunto de Padre y de Hijo y por sí mismo. El Espíritu es amor aplicado,
a la creación de criaturas es el amor combinado del Padre y del Hijo, aplicado, práctico, en acción. El Espíritu Infinito es el amor en acción, práctico, aplicado, activo a la generación de todos los personajes de experimentación. Nosotros tendríamos que entender, según los textos modernos, que nos dicen, vosotros sois los que habéis planificado y generado todo el espacio-tiempo. Pues bien, tendríamos que entender que nosotros penetramos en el espacio-tiempo a través precisamente, como representantes de la filiación en el conjunto en el conjunto Dios-filiación, que penetramos a través del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, y ahí surge el gran árbol de la conciencia entrando, dividiéndose ya en las ramas individuales y generando a partir de ahí, pues, esos innumerables, esos infinitos personajes de experimentación, personajes de manifestación. El Espíritu es amor aplicado a la creación de criaturas, el amor combinado del Padre y del Hijo. En Urantia, sigue diciendo, el Espíritu Infinito es conocido como una influencia omnipresente, una presencia universal. Esto se debe a pues, la peculiar interpretación que hemos realizado en Urantia de la revelación, que, bueno, pues nos dice el libro Urantia, no habéis llegado a comprender la naturaleza final de las deidades, como dice el libro de Urantia, de esas tres manifestaciones personales y actuales del yo soy, no lo habéis llegado a entender finalmente. Entonces, aquí el Espíritu Infinito lo conocéis como una influencia omnipresente, una presencia universal. Dice, pero en Abona, en el universo central de Abona, vosotros le conoceréis como una presencia personal de auténtico servicio. Personal. Aquí nunca hemos tenido claro, pues en esa clasificación que realiza al final, pues cada una de las religiones evolutivas, por poner un ejemplo, la religión cristiana, nunca hemos tenido claro la composición de esa Trinidad. Nosotros siempre hemos pensado que la Trinidad eran el Padre, el Hijo, identificado como Jesús de Nazaret, como Jesucristo, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que en realidad para nosotros es el espíritu materno de nuestro universo local, que es una progenie directa del Espíritu Infinito, pero ahí teníamos una confusión que precisamente el libro de Urantia se encarga de aclarar. Por eso nos dice, en Urantia el Espíritu Infinito es conocido como una influencia omnipresente, una presencia universal, pero no como una persona. Dice, pero cuando lleguéis a Bona en vuestra carrera de ascensión, vosotros le conoceréis como una presencia personal, de auténtico servicio, de asistencia, no una influencia universal más o menos abstracta o etérea, sino una persona en asistencia, amor aplicado, una presencia personal de auténtico servicio. Aquí el ministerio del espíritu paradisíaco, en Abona, es el modelo ejemplar e inspirador de cada uno de sus espíritus coordinados y personalidades subordinadas que ministran, que ayudan, que asisten a los seres creados, los personajes de experimentación, en los mundos del tiempo y del espacio. Bueno, finalmente, pues toda esa progenie de diferentes órdenes de seres asistentes de ayuda del plan universal procedentes del Espíritu Infinito, pues siguen lógicamente el modelo del Espíritu Infinito, de él proceden. Para que no se quede tan abstracto, vamos a poner un ejemplo de personalidades procedentes del Espíritu Infinito que nos ayudan directamente. Serían los guías maestros. Los guías maestros.
es decir, aquellos guías de función especializada. Tenemos muchos tipos de ayudas nosotros como personajes humanos. En este caso hay algunos que son funcionales, diría el libro de Durantia. Son los serafines guardianes, serafines de la orden de los ángeles, procedentes de la rama del Espíritu Infinito. Pues para que veamos un poco y empecemos a tener un poco claro que del Espíritu Infinito parten muchísimas personalidades que están en relación con nosotros directamente y cuya función es estrictamente el ministerio, la ayuda, la asistencia, y que los tenemos incluso de índole personal, ayuda personal específica para cada uno de nosotros. Por ejemplo, serían esos serafines guardianes, que iremos viendo ya. Esto dicho de una forma muy burda, muy poco técnica, porque iremos viendo cómo el libro de Durantia va desmenuzando cómo van surgiendo del Espíritu Infinito diversos personajes en diferentes niveles hasta que se llega precisamente a la ayuda directa a los seres humanos. Personajes de experimentación en el nivel físico-material. Decía la última frase, aquí la ayuda del Espíritu Infinito, del Espíritu Paradisíaco, es el modelo ejemplar e inspirador de cada una de las órdenes de su progenie, de cada uno de sus espíritus coordinados y personalidades subordinadas que ministran, que ayudan a los seres creados, a los personajes de experimentación, por ejemplo, los seres humanos, en los mundos del tiempo y del espacio. En este universo divino, en Abona, el Espíritu Infinito participó plenamente de las 7 apariciones trascendentales del Hijo Eterno. Ya vimos que el Hijo Eterno se auto-otorgó, pero no fueron auto-otorgamientos al uso, fueron apariciones trascendentales, es decir, algo que nosotros nos lo describe de esa forma el libro de Durantia cuando no estamos preparados para entenderlo. ¿Y qué es una aparición trascendental? No te lo podemos explicar, pero no fue como un auto-otorgamiento, no fue como cuando apareció Jesús de Nazaret, el Hijo creador de nuestro universo local de Nevadón, aquí en la Tierra, no fue de la misma forma. Por eso habla de apariciones trascendentales, nos lo dice así como dejado un poco en abstracto, porque no podemos tener conciencia de cómo el Hijo Eterno se manifestó esas 7 veces, igual que lo hacen cualquiera de sus hijos creadores paradisíacos. Esto se ve perfectamente en los documentos previos a la 4ª parte, la vida y las enseñanzas de Jesús, del libro de Durantia, en esos documentos que hablan de los auto-otorgamientos previos de Cristo Micael, de Micael de Nevadón. Pues bien, el Hijo Eterno en Abona también tuvo 7 apariciones trascendentales, es decir, se dio a los habitantes de Abona pues en misión de revelación de la naturaleza de Dios, del Padre Universal. Dice este texto que el Espíritu Infinito participó plenamente en esas 7 apariciones trascendentales del Hijo Eterno y que igualmente participó con el Hijo Micael original. Hubo un Hijo Micael, es decir, un Hijo creador paradisíaco primogénito, el primero, el modelo. Procedente, una creación conjunta de Padre Universal e Hijo Eterno, el primero de los hijos creadores paradisíacos. Y este sí que se auto-otorgó, propiamente dicho, como se auto-otorgaron todos sus demás hermanos de progenie, el resto de los hijos creadores. Asimismo, el Espíritu Infinito, dice este texto, participó con el Hijo Micael original en las 7 encarnaciones, auto-otorgamientos, en los circuitos de Abona. Fijaos que ya no dice apariciones trascendentales del Hijo Eterno, aquí dice ya encarnaciones. Bueno, encarnaciones es algo para que nosotros lo entendamos. Es más técnico el término auto-otorgamientos, porque no necesariamente es en carne. Alguien se auto-otorga como un personaje de experimentación
pero no necesariamente en el nivel físico-material, sino en cualquiera de los otros niveles dimensionales. Por eso es más apropiado decir auto-otorgamiento, se da, se auto-otorga a los personajes de experimentación, a los seres creados. En este caso, el hijo Micael original, el primogénito de los hijos creadores paradisíacos, se auto-otorga 7 veces, igual que el Hijo Eterno, pero el Hijo Eterno dice apariciones trascendentales. ¿Por qué? Porque no podemos entender cómo fue eso. Sin embargo, lo de el primer hijo creador, el original, el hijo Micael original, sí es auto-otorgamientos como los de cualquier otro hijo creador, pero en el universo central de Abona, en vez de en diferentes escenarios de los universos locales de su administración, que es cómo y dónde lo hacen los hijos creadores paradisíacos. En este caso, este hijo Micael original lo hizo en Abona. Pues bien, el Espíritu Infinito también participó con el Hijo Micael original en las 7 encarnaciones en los circuitos de Abona, llegando a ser por ello el ministro espiritual compasivo, el asistente espiritual compasivo y comprensivo para todos los peregrinos del tiempo que atraviesan estos círculos perfectos en las alturas. Pues bien, toda la carrera de ascensión de todos los humanos, de todos los escenarios planetarios, de todos los universos locales, de los 7 superuniversos, es decir, de los 7 billones de planetas habitados de todo el espacio-tiempo, todos finalmente deben pasar desde que salen de la capital del superuniverso, a la cual llegan por un larguísimo periplo. Fijaos el periplo. Tenemos que pasar por la capital del sistema, de la constelación, del universo local. Tenemos que pasar por experiencias en los sectores menores y mayores. Tenemos que ir a la capital del superuniverso. Y de allí ya todos los de los 7 superuniversos se van a Abona. Y en Abona tienen que estar no lo dice expresamente, pero insinúa que sí, en todos y cada uno de los 1000 millones de mundos perfectos de Abona. Eso será de una forma que no se nos puede ni explicar. Pero el caso es que como el Espíritu Infinito es el que directamente ministra a los peregrinos ascendentes del tiempo y en espacio cuando transitan por Abona hacia el paraíso, pues dice el libro Durantia que el Espíritu Infinito, por haber asistido al Hijo Eterno y a el Hijo Micael originario en sus apariciones trascendentales el primero, auto-otorgamientos el segundo, en el universo central de Abona, ha llegado por ello a ser el ministro espiritual compasivo y comprensivo en general ya para todos los peregrinos del tiempo que atraviesan estos círculos perfectos en las alturas, para todos los que pasan por Abona. Pero que esa experiencia del Espíritu Infinito de asistir al Hijo Eterno cuando se aparecía trascendentalmente o al Hijo Creador, Hijo Micael original, cuando se auto-otorgó esas 7 veces en el universo central de Abona, el Espíritu Infinito, a partir de ahí pudo llegar a ser este ministro espiritual compasivo y comprensivo para todos los peregrinos del tiempo. Y no solo eso, sino que su progenie se especializó en la asistencia para la evolución, para la ascensión de las criaturas ascendentes, de los personajes de experimentación que van evolucionando espiritualmente, ampliando su conciencia y, lógicamente, viviéndolo como un tránsito, como un viaje dentro de los escenarios, tal como aquí lo relata tan detalladamente el libro de Durantia. Sigue diciendo, aquí ya se va viendo que este epígrafe 4, el espíritu del ministerio divino, nos va a llevar toda esta sesión, porque la verdad es que tiene suficiente nivel de abstracción como para irse entreteniendo bastante. Porque llevamos la mitad y la mitad del tiempo de una sesión habitual, que es 1 hora, mitad del epígrafe, media hora, pues. Y sigue diciendo, cuando un hijo creador de Dios
un hijo del Hijo Eterno. Acepta la responsabilidad de crear un proyecto de universo local. Por favor, que se me asigne un área del espacio-tiempo que voy a emprender mi proyecto personal como hijo creador paradisíaco, de generación del conjunto de escenarios en esa zona y de administración del plan de ayuda para que emerjan criaturas en esos planos y evolucionen. Cuando un hijo creador de Dios acepta la responsabilidad de crear un proyecto de universo local, las personalidades del Espíritu Infinito se comprometen a ser los ministros incansables de este hijo Micael. Por ejemplo, una personalidad que la acompaña desde el primer momento es el Espíritu Materno, que se asocia a ese hijo creador, uno procedente del Hijo Eterno, la otra, digo femenino y masculino para que nos entendamos, no hay género en esos niveles, es para que nosotros podamos distinguir un poco la cosa pues de una forma más amable para nosotros. El espíritu materno del universo local, todo esto también tiene cierto sentido por esta cuestión del principio de género o de generación. Se puede consultar el Kybalión, hay una serie en espacio sutil llamada el Kybalión de comentarios a ese texto, donde explicamos lo que implica el principio de género o de generación y que se manifiesta en todos los niveles de la realidad, desde la realidad originaria a todos los niveles de la subrealidad derivada de la exploración espaciotemporal. Entonces, esto de el hijo creador masculino y el espíritu materno, el primero procedente del Hijo Eterno, la segunda procedente del Espíritu Infinito, tiene que ver con esta cuestión del principio de generación. Por ese aspecto pasivo, iniciador, y el aspecto, el activo iniciador y el pasivo receptor de generación. Bueno, pues esos papeles los harían estas dos personalidades procedentes del Hijo Eterno, el Hijo Creador, el Espíritu Infinito, el Espíritu Materno del universo local, que van en conjunto a generar, principio de generación, van a generar un nuevo área en el espacio-tiempo, un universo local, para poder aplicar ahí el propósito, el gran propósito de la exploración espacio-temporal, poder ponerlo en marcha en esa demarcación espacial. Por eso dice aquí, cuando un hijo creador de Dios acepta la responsabilidad de crear un proyecto de universo local, las personalidades del Espíritu Infinito se comprometen a ser los ministros incansables de este hijo Micael, en su misión de aventura creadora, especialmente en las personas de las hijas creativas, también conocidas como espíritus maternos del universo local. Antes hija creativa, espíritu materno del universo local, cuando ya está generado el universo local. Pero sale un hijo creador procedente del Hijo Eterno y una hija creativa procedente del Espíritu Infinito en conjunto, en misión de crear un proyecto de universo local. Salen de ambas manifestaciones, de la del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Dice, especialmente en las personas de las hijas creativas, dice, las personalidades del Espíritu Infinito se comprometen a ser los ayudantes incansables de este Hijo Creador en su misión de aventura creadora, especialmente en las personas de las hijas creativas, los espíritus maternos del universo local. Encontramos al Espíritu Infinito dedicado a la labor de fomentar la ascensión de las criaturas materiales a niveles de logro espiritual cada vez más altos. Es decir, que allá donde va un hijo creador con un proyecto de universo local, es decir, allá donde va un alto dignatario, un alto personaje del propósito de ayuda, todo esto traducido un poco, armonizado a los textos más modernos. Allá donde va un personaje del propósito de ayuda, enviado en planificación a generar un gran conjunto de escenarios de manifestación, por el principio de género, le acompaña otro personaje que en conjunto aplican ese principio de generación,
a ese gran proyecto de poner en marcha el propósito de exploración espacio-temporal en una determinada demarcación del espacio-tiempo. Especialmente en las personas de las hijas creativas, los espíritus maternos del universo local. Encontramos al espíritu infinito dedicado a la labor de fomentar la ascensión al espíritu infinito a través de su progenie, igual que el Hijo eterno a través de su progenie de hijos creadores. Finalmente, el Padre universal a través del Hijo eterno y del espíritu infinito y de sus respectivas progenies. Finalmente, el conjunto Dios-filiación es el que realiza toda esta exploración. Y en última instancia, el yo soy primera causa es el que realiza esta exploración. Yo soy primera causa, conjunto Dios-filiación, 7 manifestaciones del conjunto Dios-filiación en el espacio-tiempo, de las cuales 3 son actuales y personales. Ya vemos cómo se dramatiza la generación de esas manifestaciones. Padre, Hijo, Hijo, Espíritu. Y del Hijo y del Espíritu una progenie de personalidades del propósito de ayuda que permiten poner en marcha los escenarios de manifestación donde vienen los personajes de experimentación, por ejemplo, los seres humanos, a realizar ese tránsito desde los niveles más bajos o más opuestos a la realidad originaria divina y en evolución progresiva hasta la reunificación postrera, final, de finalización teórica de la exploración espaciotemporal. Es, como decía el Kybalión, esa emanación y luego vuelta. Es como una ida, exploración y vuelta. Es un poco también lo que representa la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que se va y vuelve. Es como Dios autoexperimentándose hasta las últimas consecuencias y luego retornando con esa experiencia adquirida. Pues eso es toda la exploración espaciotemporal. Aquí estamos viendo cómo se va realizando paso por paso. Todo este trabajo de ministerio del Espíritu Infinito, ayudando la progenie del Espíritu Infinito, él a través de su progenie, ayudando a la progenie del Hijo Eterno, el Hijo Eterno a través de su progenie, a planificar y poner en marcha y generar todos los escenarios de manifestación espaciotemporal donde los personajes de experimentación puedan desarrollar el gran propósito de esta exploración. Todo este trabajo de ministerio para las criaturas, todo esto es que de todos los personajes de la exploración espaciotemporal, los de ayuda, los de asistencia, los de ministerio, desarrollan de esta forma la generación de los escenarios, la puesta de vida en los escenarios, la ayuda a la evolución en los escenarios donde se experimenta fundamentalmente en los niveles más opuestos a la realidad originaria la dualidad, la creencia en el mal. Y desde ahí la evolución y el retorno. Y entonces la ayuda continua a los personajes de experimentación para que puedan realizar esa misión de exploración de los opuestos absolutos a su naturaleza divina, para luego recordarse y reencontrarse y retornar descubriendo esa naturaleza divina. Todo este trabajo de ministerio para las criaturas se lleva a cabo en perfecta armonía con los propósitos. Hay muchos niveles de propósitos, pero el gran propósito de la exploración espaciotemporal es que la mente infinita, que explora las infinitas posibilidades, quería explorar bajo el diseño de espacio-tiempo todas las posibilidades para autoexperimentarse y autoconocerse a sí misma y retornar con toda esa experiencia y seguir incrementándose infinitamente en perfección y conocimiento. Todo este trabajo de ministerio para las criaturas se lleva a cabo en perfecta armonía con los propósitos y en íntima asociación con las personalidades de los hijos creadores de estos universos locales. Pues bien, progenie del Espíritu Infinito y progenie del Hijo Eterno en conjunto
cada uno con una leve diferenciación funcional, todo esto procedente de cuál es la distribución funcional entre Hijo Eterno y Espíritu Infinito. El uno revela, el otro acciona. El uno es administrador espiritual, el otro es el administrador de la mente, pero en conjunto ponen las bases para que se pueda desarrollar el propósito final de la exploración, de la experimentación, con esos personajes de experimentación, por ejemplo nosotros, de todas las posibilidades que puedan surgir, infinitas, cada personaje de experimentación con muchos ciclos de reencarnaciones, con, como diría Set, y todavía no reconoce expresamente el libro de Urantia, porque es previo a Set, con todas esas posibilidades de exploración paralelas, infinitas, que cada uno de esos personajes de experimentación tiene. No se queda nada sin explorar. Pues bien, de todos los personajes que se ponen a realizar este gran propósito, los personajes del propósito de ayuda proceden de esas dos manifestaciones, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Manifestaciones personales actuales, aquí procedentes del Padre Universal, representante de la primera causa del conjunto Dios-filiación del Yo Soy, Hijo Eterno y Espíritu Infinito, representantes de la filiación del conjunto Dios-filiación o del Yo Soy. En fin, bastante abstracto, bastante galimatías, pero no por ello debemos en estas series renunciar al intento de atisbar algo de comprensión. Habrá muchas personas que estén en el camino espiritual expreso que aboguen por la sencillez, pero el que estemos explicando esto no excluye el que también haya una facilitación de la espiritualidad de una forma sencilla, escenificando el amor. Pero eso tampoco excluye el que intentemos, nos lo dice el libro de Urantia, debéis intentarlo, llegar hasta el límite de vuestras posibilidades intelectuales de comprensión y debéis especular. Y no entendéis nada de lo que ocurre, pero desde vuestra extrema limitación tenéis que intentar comprender lo máximo. Bueno, pues aquí estamos, intentando comprender lo máximo. Y bien, pues esta es otra de las vías de la evolución espiritual, intentar comprender toda esta información que nos dan, que no excluye la práctica sencilla del amor en la vida diaria. Claro que no. Pero bueno, siempre pues surgen voces un poco críticas. Es que el libro de Urantia no se entiende. Bueno, pues que cada uno vaya donde le resuene y los que quieran intentar atisbar y comprender, pues que vengan al libro de Urantia, y los que prefieran la vía de la escenificación porque cada uno lleva su proceso y cada uno tiene que cumplimentarlo, porque cada uno tiene que cumplimentar todo, pues los que les resuene un camino, que vayan a ese camino, y los que les resuene otro, que vayan a otro. Y todos son posibles y ninguno es excluyente, y aquí hay muchos procesos de evolución y por lo tanto pues hay que ofrecer posibilidades para todas las sensibilidades en cada momento, que en realidad son necesidades de evolución concretas. Pues yo en este momento necesito comprender más, bueno, pues yo en este momento necesito escenificar más. Pues todos tenemos que hacer de todo, y entiendo que estas explicaciones del libro de Urantia pues también son convenientes para quien considere que en ese momento pues desea, necesita o simplemente pues le surge interés o curiosidad por intentar comprender estas cuestiones complejas, abstractas y a veces poco amables. Pues sí, pues así es el libro de Urantia, es a veces poco amable, pero es otra revelación y nos la han dado por algo. Pues bien, sigue diciendo este texto, que al final vamos a tener que acelerar un poco porque no nos va a dar ni una hora para comentarlo en detalle. Sigue diciendo, así como los hijos de Dios
hay que entender las órdenes, los personajes llamados hijos de Dios. Hay una forma de entender los hijos de Dios, la filiación fuera del espacio-tiempo. Y otra, hay unas órdenes específicas de personalidades del propósito de ayuda que son los hijos de Dios, los hijos creadores paradisíacos, que son los micaeles, los hijos magisteriales, que son los abonales, los hijos instructores trinitarios, que son los dainales, o al revés, que nunca me acuerdo bien, y esos son específica y técnicamente órdenes de hijos de Dios. También hay órdenes de hijos de Dios en un universo local, que serían Melquisedec, Lanonandec, Borondadec, portadores de vida. Entonces, estos son específicos. Así como los hijos de Dios emprenden la gigantesca tarea, todos proceden del Espíritu Infinito, de revelar la personalidad amante del Padre al universo. El Hijo es el Verbo, es el que habla de la naturaleza del Padre, es el que la revela. Por eso baja un Hijo creador como Jesús de Nazaret, cuya misión principal en Urantia era revelar la naturaleza del Padre universal, un Padre amoroso y amante en concreto. Así como los hijos de Dios emprenden la gigantesca tarea de revelar la personalidad amante del Padre al universo, el Espíritu Infinito se dedica al interminable ministerio, el interminable trabajo, de revelar el amor combinado del Padre y del Hijo a las mentes individuales de los hijos de cada universo. Ahí se ve claramente en el libro Durantia. ¿Dónde hay que buscar al maestro interno? En tu mente. Está ahí. Es la voz que habla por Dios. Pues sería una de las ayudas procedentes del Espíritu Infinito. En estas creaciones locales, los universos locales, el Espíritu no desciende a las razas materiales en semejanza de la carne mortal, como sí lo hacen algunos de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se auto-otorgan, los micaeles, los abonales y los dainales. Se auto-otorgan, aparecen como personajes de experimentación para dejar un mensaje. Las huestes del Espíritu Infinito no. Vamos a poner un ejemplo, aunque no sé si es el ejemplo más adecuado, pero Quirión se revela a sí mismo como una orden que maneja las energías en el espacio-tiempo. Procede del Espíritu Infinito, ya lo veremos. Pues bien, no se auto-otorga Quirión, aunque todo esto hay que tomarlo así un poco con palillos, porque tampoco nos dice tanto Quirión de sí mismo. Esto es una especulación. En estas creaciones locales, repetimos, el espíritu no desciende a las razas materiales en semejanza de la carne mortal, no se auto-otorga, como Jesús, por ejemplo, como sí lo hacen algunos de los hijos de Dios. Véase Micael de Nevadeón, hijo creador paradisíaco, séptimo auto-otorgamiento realizado en Urantia, como Jesús de Nazaret. Sino que el Espíritu Infinito y sus espíritus coordinados descienden sometiéndose alegremente a una serie sorprendente de atenuaciones de la divinidad. Es que penetran en la densidad del espacio-tiempo hasta los niveles muy cercanos al físico material, hasta el mismo astral de sexto nivel dimensional. Esos serafines guardianes, por ejemplo, que están cerca nuestro, no están en nuestro nivel físico material, pero están en el astral, están en el sexto nivel. Y eso es precisamente lo que dice aquí el libro de Durantia. Sino que el Espíritu Infinito y sus espíritus coordinados, bueno, a través de sus espíritus coordinados, diría yo, descienden sometiéndose alegremente a una serie sorprendente de atenuaciones de la divinidad. Es que entran bastante en el velo. Es que se someten, el Espíritu Infinito se somete generando porciones de sí mismo que son personajes de ayuda que llegan casi a estar en contacto con los humanos, casi. Y dice, sometiéndose alegremente a una serie sorprendente de atenuaciones, de limitaciones de la divinidad, hasta aparecer como ángeles para estar a vuestro lado y guiaros por las sendas más bajas de la existencia terrenal. Se vienen aquí al fango
de la experimentación de la dualidad de los opuestos, a atendernos, a estar con nosotros. Nosotros diríamos, a aguantar nuestras cafredades y burdalidades, por decirlo de alguna forma, toda la vida de guías aguantándonos a nosotros, que no podemos ser más cafres y más burdos. Cualquiera ya sabe a lo que me refiero y que piense en su pasado. Los personajes humanos, pues bien, el Espíritu Infinito llega casi hasta el personaje humano a través de esos personajes, porciones suyas, que finalmente llegan casi hasta el límite, los serafines guardianes, los ángeles guardianes, para guiarnos por las sendas más bajas de la existencia terrenal, que sí, que sabemos lo que son las sendas más bajas de la existencia terrenal, por supuesto que lo sabemos, cada uno de nosotros. Por esta misma serie decreciente, el Espíritu Infinito realmente y como persona, él como persona directamente, se acerca bastante a todos los seres de las esferas de origen animal. Bueno, el Espíritu Infinito, dice el libro Durantia, también se acerca bastante. No dice cómo. ¿Debemos entender que es a través de sus progenies? Sí, pero dice en persona, no a través de sus progenies, que él en persona también se acerca bastante, pero su progenie también es la hija creativa, el espíritu materno del universo local. Lo que aquí conocemos como el Espíritu Santo, sí, pero no dice eso. Dice él directamente, el Espíritu Infinito, se acerca bastante a los personajes de experimentación, poéticamente, dice el libro Durantia, por las sendas más bajas de la existencia terrenal, que ya sabemos lo que son, que aquí estamos. Entonces dice, por esta misma serie decreciente, el Espíritu Infinito realmente y como persona, no, está diciendo por la serie decreciente, sí, está diciendo a través de su propio árbol hasta llegar a las hojitas blancas, personajes del propósito de ayuda, los ángeles serafines. O sea, el Espíritu Infinito llega a través de su progenie, sí, por esta misma serie decreciente, no lo había leído yo bien. Por esta misma serie decreciente, el Espíritu Infinito realmente y como persona, esto es lo que contradice un poco, a través de las personas de su progenie o él como persona. Bueno, se acerca bastante a todos los seres de las esferas de origen animal, las nuestras, la Tierra, por ejemplo. Y todo esto el Espíritu lo hace sin invalidar en lo más mínimo su existencia como tercera persona de la deidad en el centro de todas las cosas, sin dejar de ser quien es. La tercera manifestación personal y actual del yo soy dentro de la exploración espacio-temporal. Y vamos a ir terminando y dice, el creador conjunto, otra forma, como ya vimos, hay una larga lista de títulos que tiene el Espíritu Infinito. Uno de ellos es el creador conjunto, en conjunto por el Padre y el Hijo. El creador conjunto es verdadera y eternamente la gran personalidad administradora, la gran personalidad de ayuda. Es de donde parten todas esas personalidades de ayuda, de función específica de ayuda, porque el Hijo Eterno y su progenie también ayudan, pero de otra forma. Revelan la naturaleza del Padre, tienen función de administración espiritual. Sin embargo, el Espíritu Infinito es una ayuda específica, funcional específica, y se encargan de la ayuda en la mente. La mente. Es la gran personalidad ministradora, el ministro de la misericordia universal. Para comprender el ministerio del Espíritu, ponderad la verdad de que Él es el retrato combinado del amor infinito del Padre y la eterna misericordia del Hijo. Combinadamente, amor y misericordia. Sin embargo, el ministerio del Espíritu no está restringido solamente a la representación del Hijo Eterno y del Padre Universal. No solamente tiene esa función, representar al Hijo Eterno y al Padre Universal. El Espíritu Infinito posee también el poder de ministrar, de asistir, de ayudar a las criaturas del reino, del espacio-tiempo, en su propio nombre y derecho. La tercera persona es de dignidad divina y otorga también en su propio nombre el ministerio universal de la misericordia. Es decir, que cuando acudimos en oración, a que nunca lo hacemos al Espíritu Infinito ni al Hijo Eterno, solo lo hacemos al Padre Universal. Bueno, pues podemos acudir a ellos también. De hecho,
es a través del Espíritu Infinito y luego del Hijo Eterno, como está establecido que lleguen muchas cosas al Padre Universal. Hay otras que llegarán por vía directa, el ajustador del pensamiento, el circuito de la personalidad, pero muchas otras tendrán que llegar a través del Espíritu Infinito y el Hijo Eterno, con lo cual podríamos también tener una relación personal, porque es una persona, el Espíritu Infinito, podríamos tener una relación personal con Él, igual que con el Hijo Eterno, igual que con el Padre. Claro, aquí en Urantia tenemos un poco olvidados al Espíritu Infinito y al Hijo Eterno, pero es que ahí están, son una realidad. Entonces va a haber que empezar a familiarizarse con ella, con esa realidad, con ellos, es decir. A medida que el hombre aprende más sobre el servicio amoroso e incansable de las órdenes menores de los seres de la familia de este Espíritu Infinito, por ejemplo, los serafines guardianes, los guías maestros, tanto más admirará y adorará la naturaleza trascendente y el carácter sin igual de esta acción combinada del Padre Universal y el Hijo Eterno. Es decir, toda aquella persona que de alguna forma haya llegado a tener comprobación íntima, personal y la certeza de la ayuda de sus guías, dice el libro de Urantia, tanto más admirará y adorará la naturaleza trascendente y el carácter sin igual del Espíritu Infinito, de esta acción combinada del Padre Universal y Hijo Eterno, porque al final, como dice aquí, es el Espíritu Infinito por esta misma serie decreciente y como persona el que está acercándose directamente a ti. Por eso puedes tener una relación personal. Y ya última frase del epígrafe. Verdaderamente es este espíritu, bueno, hace una cita de dos conceptos humanos, de esos 1000 conceptos humanos que maneja, hace una cita al libro de Urantia muy poética. Verdaderamente es este espíritu, abre comillas, los ojos del Señor que siempre están sobre los justos, cierra y abre los divinos oídos que siempre están abiertos a sus oraciones. Es decir, que podemos tener una relación personal con el Espíritu Infinito perfectamente, que de hecho sería un síntoma de madurez conciencial empezar a hacerlo, porque aquí en Urantia le estamos ignorando mucho y a menudo al Espíritu Infinito, igual que al pobre Hijo Eterno, lo digo así en sentido coloquial. Entonces tenemos que empezar a tener, igual que con el Padre Universal, una relación también con ellos. Son altísimos personajes del propósito de ayuda, altísimos, como mucho más altos, evidentemente, que lo es un hijo creador paradisíaco, como Michael de Nevadón. Entonces, en fin, aquí dentro de la exploración espaciotemporal merece la pena que les tengamos un poquito en consideración. Bueno, pues aquí vamos a finalizar este epígrafe 4. Al final, ni el 5 ni el 6, solo ha entrado el 4. Esperemos que el 5 y el 6 entren en la siguiente sesión. Y por hoy nada más. Prospector.